Sean bienvenidos. Si es la primera vez que usted nos acompaña en nuestra iglesia, nos da muchísimo gusto que nos acompañe. Espero que la palabra del Señor hable a sus vidas este día. El libro de Romanos es uno de los más grandiosos en todas las escrituras. Es más, al estarse formando el canon del Nuevo Testamento, le pusieron en primer lugar de las epístolas de Pablo, no porque hubiera sido el primero en fecha escrita, sino por la importancia de los temas que toca la epístola a los romanos. El libro de Romanos, usted puede visualizarlo como un gran árbol, un árbol frondoso, de esos hermosos que usted puede llegar en una tarde que viene cansado de caminar y sentarse bajo sus sombras, y verá una gran rama que sale y se llama justicia, otra se llama gracia, misericordia, pero si algo podemos ver en el libro de los Romanos es la soberanía de Dios. El libro de los Romanos habla extensamente del pecado y su consecuencia terrible para los hombres, pero también habla de la misericordia de Dios para este hombre pecador. El comentario bíblico Mundo Hispano dice lo siguiente, hablando del libro de Romanos y de esta figura, que es como un gran árbol y tiene ramas que sobresalen sobre otras. El libro de Romanos, todo es glorioso, todo es hermoso, pero hay capítulos que sobresalen, y el capítulo 8 es uno de ellos. Y dentro de ese capítulo hay versículos, ¿verdad?, que saltan a la vista y que han traído tanto consuelo a nuestras vidas como el versículo 28. El comentario bíblico Mundo Hispano dice, la palabra clave en este capítulo de Romanos es la palabra espíritu. Escuchen, qué importante esto. La palabra espíritu. Esta palabra espíritu aparece 5 veces, de los capítulos 1 al 7, aparece 5 veces. De los capítulos 9 al 16 aparece 8 veces. 13 veces en estos 15 capítulos. 13 veces en 15 capítulos. Pero aparece 21 veces en el capítulo 8. Y esto nos habla de la importancia del tema que se está tocando. Y esto estaremos viendo en el desarrollo de este mensaje. El título del mensaje de este día es Vencedores. Y le tomé del subtítulo que tiene ahí en nuestras Biblias, en esta porción de los versículos 28 al 39 que leyó el pastor Mario. Le pusieron más que vencedores, y la verdad es que refleja, ¿verdad?, lo que está, el tema que está hablando aquí esta porción el apóstol Pablo, más que vencedores, de ahí viene el título. El versículo que usaremos como texto es Romanos 8:28, que aparecerá en su pantalla, pero más que leerlo, estoy seguro que la mayoría se lo sabe. Creo que está en la lista de los versículos más memorizados por los cristianos, así que me gustaría que lo dijéramos juntos. Por favor, todos juntos, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Existe un error común de tomar esta frase, todas las cosas les ayudan a bien, y aislarla del contexto en que está dicha. Y la queremos usar como algo mágico para todas las circunstancias. Alguien tiene una enfermedad, entonces le decimos, todas las cosas te ayudan a bien. Alguien tuvo un accidente terrible y le decimos, todas las cosas te ayudan a bien. Llegó un diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico de cáncer apareció en la familia. Y alguien va y le dice, todas las cosas te ayudan a bien. Y hay algo más todavía que se me hace, no solo malo, se me hace, pero hemos mezclado esta frase y la he escuchado comúnmente. Esta frase se ha mezclado con algunas frases que el mundo ha acuñado. Por ejemplo, lo mejor está por venir. Eso lo vemos en todas partes, en las empresas. Es algo que ha permeado toda la cultura. Lo mejor está por venir. Y entonces, a veces he escuchado esta parte del versículo. Todas las cosas le ayudan a bien y lo mejor está por venir. Pero vamos a ver que es un error. ¿Por qué? Porque esta frase está inserta dentro de una estructura más grande. Vean las veces que aparece aquí en esta porción la frase todas las cosas. Aparece en primer lugar en el versículo 28. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Luego aparece en el versículo 32.
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquí ya cambió el sentido en que está siendo usada la frase. Pero luego en el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas, ¿sabe de qué está hablando? De persecución, de angustia, de desnudez, de enfermedad, de muerte. El sentido es muy diferente. Por eso les decía que a veces es un error tratar de tomar una porción de las Escrituras y quererla insertar en cada situación de nuestra vida. Hoy vamos a ver que no es así. Esta frase está inserta, pertenece, forma parte de una estructura grande. Algunos saben un poco de mi historia, junto con mis hermanos, nuestra niñez y nuestra adolescencia la pasamos en una comunidad rural, ahí crecimos. Y en una comunidad rural la vida es muy sencilla. No había luz eléctrica, solo para que se den una idea del contexto en el que les estoy hablando. No había luz eléctrica, obviamente televisión, ni pensarlo. Y uno en esos lugares aprende los oficios de los mayores, viendo y haciendo, sea la pesca, sea en el campo. No sé si alguna vez ha intentado ordeñar una vaca, solo por curiosidad, si ha tenido esa oportunidad. Si ha intentado, normalmente no sale leche. Pero usted ve a un niño a su lado que es del lugar y está ordeñando una vaca. Porque no se trata de la fuerza, es la manera de mover las manos. Solo por poner un ejemplo. Pero así crecí. Entonces, un día el Señor nos trajo a esta hermosa ciudad, conocí a una hermosa mujer que está por ahí, mi esposa, y nos casamos. Ya casados necesitábamos una parte de sombra en la casa. Entonces decidimos comprar una carpa, de esas que venden para armar. Y fuimos a la tienda, compramos la carpa, en una caja enorme, regresé a la casa, bajé la caja y empecé a abrir esa cosa, ¿verdad? Y salió como un rompecabezas, piezas por todas partes, hilos, figuras, piezas diferentes, tubos. Y mi esposa es hija de alguien que fue supervisor de control de calidad en una línea de autos, en una fábrica de autos. Entonces ella creció así, ¿verdad? Mi suegro va a poner un cuadro y saca su niveleta, pone una raya aquí, pone la otra, que los ángulos coincidan, todo. Así creció mi esposa. Lo primero que me dijo es, revisa el manual, trae un instructivo. ¿Qué de ciencia tiene armar una carpa? Entonces yo abrí todo y empecé a armar la carpa. Después de como unas 3 horas, logré armar el techo, ¿verdad? Y empecé ya a levantarlo y a poner las patas. Pero cuando llegué a la última esquina, la pieza no me coincidía. La pieza que tenía para ensamblar ahí me decía que debía haber otro tubo que salía hacia el cielo. Y dije, esto no está bien. Entonces le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Viene mal este asunto. Y me dijo, ¿viste el instructivo? Le dije, sí lo vi, honestamente lo vi, ahí estaba, no lo abrí. Y me dijo, bueno, pues en estas tiendas uno puede ir y devolver el producto. Y dije, no, y ahora desarmar todo esto. Dije, no. Entonces me salí muy enojado, agarré mi pieza esa, así que tenía muchas entradas, y salí a buscar un herrero. Dije, lo voy a doblar, o sea, ya sé cómo ponerla. Salí, no encontré un herrero, era mediodía, el sol estaba fuerte, pero encontré unos albañiles trabajando en una obra. Y le pedí al Señor si me podía ayudar. En ese tiempo considero que tenía mi edad la persona con la que yo hablé, quien estaba a cargo de la obra. Me doblaba la edad por lo menos en ese tiempo. Y le dije, ¿me podría ayudar? Necesito doblar este tubo. Me dijo, ¿de qué es? Le dije, ya le expliqué toda la historia. ¿Y saben qué fue lo primero que me preguntó? ¿Viste el instructivo? Le dije, sí lo vi. Dice, ay, qué raro, estas cosas normalmente vienen bien. Me dijo, ¿y qué quieres hacer? Le digo, la quiero doblar así. Y sí, me ayudó, agarramos con un tubo y la doblamos. Y yo llegué a la casa con esa cosa toda fea ahora, ¿verdad? Pero llegué, todavía no daba, le puse unos martillazos, porque donde yo crecí todo se resuelve con un martillo y un clavo, ¿no? En otra ocasión les contaré de la primera vez que mi esposa me pidió clavar un cuadro en la pared. No tenía yo ni idea de lo que era un taladro, así que esa es otra historia. Entonces llegué a la casa, le di unos martillazos y puse ahí ¿cómo no? Claro que queda, ¿sabe? A veces tratamos de tomar porciones de las Escrituras y aplicarlas a situaciones en la vida. Pero hay otro error también.
¿verdad? Tratar de decir, yo sé cómo vivir. ¿Sabe que Dios tiene instrucciones claras para tu matrimonio? Pero a veces decimos, no, consejería yo, consejería matrimonial, nosotros lo vamos a resolver, yo sé cómo hacerlo. ¿Sabe que hay principios en las Escrituras? ¿Cómo administrar lo que Dios te da en tu trabajo? Para no endeudarte, para no vivir con esa zozobra, para todo hay instrucciones. El Señor dejó todo para ti. ¿Cómo guiar tu vida? ¿Cómo llevar esa vida hermosa que Dios ha diseñado para ti? Pero a veces queremos desechar el instructivo del que sabe. Dios te dio la vida. Dios conoce tus necesidades. Pero a veces queremos dejar, ¿verdad? Ok, así que les decía que esto es un error, a veces, ¿no? Tratar de tomar esta frase. Muy bien, el capítulo 8 inicia de la siguiente manera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. El versículo 28 que estamos estudiando dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y los versículos 29 y 30 de este mismo capítulo, entonces complementa el panorama de quiénes está hablando. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Para quién es esta verdad? Para el que ha creído en Cristo Jesús como su Salvador. Y de eso estaremos hablando en el mensaje de este día. Le decía, si algo podemos comprender es la soberanía de Dios. Y aquí, con todos estos conceptos, creo que no tenemos ningún problema con que fuimos llamados, que fuimos conocidos, que fuimos justificados, que fuimos glorificados. Pero ahí hay una palabra, es la predestinación, cuando dice, y a estos también predestinó. Y ese es un concepto que a veces causa confusión, porque hay diferentes opiniones en cuanto a esto. Pero la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios se explica a sí misma, no hay contradicciones. El apóstol Pablo más adelante, en la epístola a los Efesios, él aclara qué significa esto de la predestinación. Y escuchen cómo lo explica de una manera hermosa. Lo que él está diciendo es que en su soberanía Dios escogió a un pueblo para que Él se glorificara a través de ellos y que Cristo fuera glorificado en ellos. Escuchen lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, y esta es la clave, según el puro afecto de su voluntad. No es que Dios haya creado un grupo de hombres y mujeres que se van a ir al infierno y un grupo de hombres y mujeres que se van a ir al cielo. Cada persona es responsable de su decisión. En su gracia Dios proveyó la solución para la salvación del alma de los hombres. Pero esto no exime de la responsabilidad que el hombre tiene de tomar su propia decisión y obedecer al llamado que Dios hace de venir y estar a cuentas con Él. No hay injusticia de Dios en esto. Si se aplicara la justicia, porque algunos dicen, qué injusto Dios. ¿Cómo es posible que algunos vayan a ir al infierno? Es que no hay injusticia de parte de Dios. ¿Sabes? Si se aplicara la justicia, todos deberíamos ir al infierno. Dice el versículo, escuche el versículo 13 del capítulo 9. ¿Lo tienen ahí a la mano? Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, dice el Señor. Y siempre cuestionamos a Dios con este punto, ¿verdad? ¿Por qué aborreció a Jacob? Qué malo es Dios, ¿no? ¿Por qué aborreció a Jacob? Digo, a Esaú. La pregunta no es por qué aborreció a Esaú. La pregunta es por qué amó a Jacob. Jacob era peor que Esaú. ¿Por qué le escogió a usted? ¿A poco nosotros somos mejores que nuestros amados familiares que no han creído en Cristo como su Salvador? Yo no me considero mejor que ellos. Tengo familiares que son de verdad muy buenas personas. Solamente es gracia
hermanos. Por eso les decía, si algo podemos ver aquí, esto es la gracia, esto es el sentido de esta palabra. ¿Sabe? Esta palabra predestinación no es para ponernos a debatir qué piensas, qué dices, es para caer de rodillas, hermanos, y agradecer al Señor su misericordia sobre nosotros, porque Él puso sus ojos sobre ti. Antes de la fundación del mundo, Él te vio a ti. Así que habiendo aclarado un poco esto, pasemos a los 3 puntos de este mensaje, y cada uno de los puntos es parte de la estructura de nuestro versículo texto. En primer lugar dice, y sabemos. Esto está hablando de una experiencia personal, ni siquiera familiar, es personal. Si algo sabemos de Dios, es porque Él mismo nos los ha revelado por su amor. Hace 8 días el pastor Mario nos compartía en el mensaje y la pregunta quedó ahí para cada uno de nosotros. El Señor le dijo, ¿quién dices que soy? No quién dicen los demás que soy yo. ¿Quién dices tú que soy? ¿Quién soy yo para ti? Es lo que está diciendo Cristo. Y la respuesta de Pedro fue, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si lo sabes, Pedro, es porque Dios te lo reveló. Si usted ahora goza de la salvación en Cristo, es porque Dios se reveló a usted. En 2 Corintios 12:9 encontramos las palabras de Pablo, bástate mi gracia. Y este versículo me encanta. ¿Recuerdan la historia? Dice que a Pablo se le había dado un aguijón en su carne para que lo abofeteara, y él había estado orando al Señor, quita de mí este aguijón, quita de mí este aguijón, quita de mí este aguijón. Y el Señor le dijo, Pedro, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, me encanta porque cuando nosotros leemos este versículo, amados hermanos, Pedro está contando la historia. Pedro no está hablando en el presente. Pedro no nos está hablando cuando está orando, Señor, quítame este aguijón. Pedro está contando. Si Pablo puede decir ahora, bástate mi gracia, esa es la respuesta de Dios, es porque ya lo había asimilado en su propia vida. Por eso es personal. Por eso, con el paso del tiempo, el Señor nos revela para qué fue aquella tragedia tan horrible, ¿verdad? ¿Por qué el accidente? ¿Por qué ese dolor? ¿Por qué esa situación que el Señor les permitió pasar? Pero el Señor te lo va a revelar a ti porque es personal. Y otro texto que me estremece es Mateo 11:6, y es la respuesta del Señor Jesús a Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo al Señor Jesucristo que de los nacidos de mujer no había alguien más grande que Juan, porque él fue el que anunció la llegada del Mesías. Ninguno, dice, ni Jeremías, ni Isaías, ni David, ni Salomón, ni ningún otro hombre, ¿verdad?, de los siervos de Dios, ni Moisés, fueron tan grandes como Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que declaró, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista fue el que bautizó a nuestro Señor. Y en algún momento de su ministerio, Juan es apresado y manda a preguntar al Señor, ¿eres tú el Cristo o debemos de esperar a otro? Es que a veces habrá serias dudas, amados hermanos. Hay ocasiones en que no encontramos la respuesta a lo que está sucediendo. Y es válido ir delante del Señor y decirle, Señor, no entiendo lo que está pasando. ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? Pero me estremece, amados hermanos, porque siempre esperamos una respuesta que traiga consuelo, que traiga tranquilidad de parte de Dios. Por eso me estremece la respuesta. Porque el Señor le dijo, Juan, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Se imaginan a alguien llegando a la celda de Juan y diciéndole, Juan, no te preocupes, Juan,
Todas las cosas nos ayudan a bien. Es más, Juan, lo mejor está por venir. ¿Qué siguió para Juan después de la celda? La espada. No puedo explicar, amados hermanos, la mayoría de las veces que alguien viene con preguntas de esta naturaleza, ¿por qué estamos así como familia? ¿Por qué el Señor nos está haciendo pasar por este valle? Lo que nos enseña el pasaje es que en su momento el Señor se lo revelará a usted. ¿Para qué fue? Por eso le decía, a veces cometemos el error de tomar estas frases, ¿verdad?, y tratarlas de dar a alguien. Yo no sé, amados hermanos, y usted no sabe si la situación por la que yo estoy pasando es una prueba de Dios, o es una consecuencia de mis malas decisiones, o es una disciplina por mi pecado. Por eso tenemos un Dios personal. Dios trata contigo de manera personal. Así que esta frase solamente, ¿verdad?, la podemos asimilar de esta manera porque es personal. Con el paso del tiempo sabrás, Dios te dirá para qué fue aquella situación. Así que en primer lugar sabemos, pero la segunda parte de nuestro texto dice, y sabemos que a los que aman a Dios, los que aman a Dios, el amor de Dios es la prueba visible de un nuevo nacimiento. Nadie puede amar a Dios, amados hermanos, si no ha nacido de nuevo. Escuchen lo que dijo el Señor Jesucristo con respecto a esto. El que no ama a Dios no conoce. Primera de Juan 4:8. Y no solamente está hablando de amarnos los unos a los otros, está hablando de un amor genuino hacia Dios. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Y el Señor Jesucristo en una ocasión le dijo a los religiosos judíos, escuchen las palabras del Señor para los religiosos. Mas yo les conozco, dijo Cristo, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Lo querían matar y estaban buscando ocasión para matarlo. Dijo, ¿saben por qué están haciendo eso? Porque vuestro padre es el diablo. Porque no hay amor, porque no conocen a Dios. Así que esto nos empieza a abrir el panorama de para quién y para qué es esta verdad que conocemos y que hemos usado tantas veces. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El que ama, entrega todo al Señor, todo, no se guarda nada. Quizás guardado algo ahí en tu vida y dices, en esta área, Señor, no te metas, ¿verdad? En este pecado que yo tengo, ¿verdad?, puedes actuar en todas las áreas, pero aquí no te metas. En esta situación, ¿verdad?, que tengo tantos años, esta es mía, ¿verdad?, y yo voy a batallar en mis fuerzas. Si te has guardado algo, si tienes un área en tu vida que no se le has entregado al Señor, es sumamente peligroso y eso lo veremos porque Dios demanda este tipo de amor. Dios le hizo la promesa a Abraham que de él levantaría una gran nación, un pueblo que sería luz para las naciones. Le tomó 25 años en que llegara la promesa. En esos 25 años Abraham y Sara cometieron errores, tomaron malas decisiones y por fin a los 100 años de edad llegó el hijo de la promesa, Isaac. Llegó y la felicidad, ¿no?, inundó ese hogar. Pero Dios hace luego algo inexplicable. Dios le dice, entrégame a tu hijo, a tu único, y luego le puso sal en la herida, al que amas. Y ofrécelo en sacrificio. Había tomado 25 años Dios para modelar el corazón de Abraham y que llegara a este punto de confiar plenamente en Él. No sé cuántos años lleva el Señor, por cierto, tratando con tu corazón. Pero una cosa quiero decirte, el Señor no se va a detener hasta hacer lo que Él quiere hacer en ti, porque te ama. Así que llega el momento, Abraham obedece, lleva a su hijo Isaac, y cuando va a extender su mano, el ángel de Jehová le dice, Abraham,
no lo hagas. Y escuche las palabras en Génesis 22:12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora ve al versículo 32. La prueba de que Dios amaba, de que Abraham amaba a Dios, es que no rehusó a su hijo, no se lo guardó para sí. Ahora ve el versículo 32 de nuestro capítulo 8, el que estamos viendo, 32. Dice de Dios, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Tu problema mayor no es la situación que estás viviendo, por cierto. Si has creído en Cristo, tu problema mayor ya se resolvió, y es tu eternidad, porque estarás en la presencia del Dios único y verdadero para toda la eternidad, por lo que Cristo hizo por ti. Esa es la prueba más grande de amor. Pero sabe, Dios conoce nuestra condición y sabe que vamos a fallar. El Señor Jesucristo llamó a 12 hombres, a los que llamó apóstoles, 12. ¿Alguna vez ve a Judas hablando en los evangelios? No. ¿Quién es el que más hablaba? Pedro, ¿no? Pedro le dijo en una ocasión, Señor, mira, todos estos 11 te van a dejar, los conozco, pero yo contigo hasta la cruz, fiel. ¿Y qué hizo Pedro? Le negó, y no solamente le negó, ¿sabes? Si hay algo que me sacude, es cuando el Señor le están acusando, le están golpeando, le están maltratando, y le dicen a Pedro, Pedro, tú eres de ellos, tú eres cristiano. En otras palabras, cuando te preguntan afuera, tú eres cristiano, ¿a poco no eres cristiano? ¿Y saben qué dijo Pedro? No lo conozco, pero no se quedó ahí. Pedro quería estar seguro que la gente entendiera que no era de Cristo, y maldijo. Después de la resurrección, el Señor le busca. Y siempre pienso en Pedro en ese momento, hermanos, cuando el Señor llegó. Lo tomó y no le dijo, Pedro, te vi, escuché lo que dijiste. Pedro, ¿cómo es posible que de esa boquita, verdad, haya salido eso? Oye, Pedro, te vi cuando te estaban cuestionando. ¿Saben qué hizo? Solo le dijo, Pedro, ¿me amas? La respuesta de Pedro fue, te tengo cariño, en el original. Lo que está diciendo Pedro, Señor, si algo aprendí es que no te amo, como tú quieres que yo te ame, pero de verdad te tengo cariño. Y el Señor le dijo, con eso me basta, Pedro, apacienta mi iglesia. Te voy a usar, Pedro, no porque seas perfecto. El Señor no busca perfección, hermanos. El Señor busca disposición. Me he equivocado, Señor, perdóname. Aquí estoy, vamos de nuevo, vamos a caminar juntos. Estos son los que aman a Dios. No son perfectos los que aman a Dios, pero Dios está esperando eso de tu corazón, que tengas esa disposición para decir, Señor, esto es lo que tengo, ¿te sirve? ¿Verdad? Aquí estoy, úsame. Y en tercer lugar, para concluir el mensaje, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora sí llegamos a esta pieza, ¿verdad? A esta pieza que luego les digo que la queremos usar, ¿verdad? Y la queremos traer ahí, como yo me llevé mi pieza a ver quién me la arreglaba, ¿verdad? Porque yo la quería ensamblar donde no iba, ¿sabe? En la tarde de ese día me senté bajo esa carpa. ¿Y qué creen que hice? Vi el manual, vi el instructivo y empecé a ver las piezas y a recorrer todo, y de repente veo una pieza que no iba ahí. Esa pieza era la que iba acá. Todo estaba perfecto. El error no fue del vendedor ni del que la diseñó, el error fue mío. Así que ahora sí vamos a tomar esta pieza y la vamos a colocar en su lugar. Todas las cosas nos ayudan a bien. El término es aplicable solamente de Dios para usted.
Y cuando usted lo haya asimilado, entonces es aplicable de usted para usted. No cometa el error de ir con alguien que está en una situación difícil y decirle, todas las cosas nos ayudan a bien. A ver, hermanos, dile a un niño que está parado frente al ataúd de papá que todas las cosas ayudan a bien y que lo mejor está por venir. Dile a una señorita que fue abusada sexualmente que lo mejor está por venir y que todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien, va inserto específicamente donde Dios la quiere colocar para tu vida. Este pasaje no dice que todo les irá bien, que todo el tiempo todas las cosas estarán bien. Habrá tiempos difíciles. Los cristianos sufren, los cristianos lloran, los cristianos se equivocan, los cristianos pasan por tiempos difíciles y circunstancias adversas que humanamente no tienen explicación. Pero una cosa sí puedo decirte, que el Dios soberano está sobre nuestras circunstancias y Él está contemplando tu futuro glorioso. En Él sí tiene sentido la frase, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, no todo lo que sucede es bueno. La muerte no es buena. Más de 3 millones de muertes por COVID no es bueno. En ninguna manera. Aquí hay huérfanos, hay viudas, hay desgracia, ha habido dolor, tragedia en los hogares a nivel mundial. Eso no es bueno. Pero es que estamos en un mundo caído y estamos en una tierra que fue maldecida por el pecado. Y ahí estamos nosotros para hacer luz y para hacer sal. En medio de esas circunstancias adversas, tú tienes que brillar para Cristo. Así que no te creas esas mentiras de que cuando vienes a Cristo todos los problemas se solucionan. Eso es terrible, esa es una falsa doctrina y se me hace hasta, de veras, queridos hermanos, se me hace hasta demoníaca. Cuando alguien le dice a alguien, mira, tú ven a Cristo, diezma, ofrenda, ¿verdad? Normalmente la motivación es económica de ese grupo religioso, ¿verdad? Tú sé fiel, es más, desafía a Dios, ¿verdad? Ve más allá de tus diezmos y vas a ver cómo se soluciona. ¿Y qué pasa cuando vienen entonces los tiempos difíciles? Cuando llegan estas cosas. ¿Qué dice la gente? Dios me defraudó. ¿Cuántas veces usted ha escuchado expresiones como esa? Dios me defraudó. ¿Por qué ya no van a la iglesia? Ah, porque dice mi papá que Dios lo defraudó, ¿verdad? Dice mamá que Dios los defraudó. No, es que no hemos comprendido las Escrituras. Nos encanta escuchar los finales felices para ir terminando el mensaje. Esas historias como la de cuando vemos a Daniel saliendo del foso de los leones sin ningún rasguño. Cuando vemos a los amigos de Daniel saliendo del horno ardiendo sin ninguna quemadura. En Hechos 27 tenemos la historia de Pablo cuando naufraga en una ocasión, ¿verdad? Y empieza la tormenta, empieza a arreciar, pierden el esquife, el barquito que se había de salvavidas, la tormenta sigue arreciando, dice 14 días de tormenta. Empiezan a tirar todo el alimento, a vaciar todo el barco y finalmente el barco se destruye. Pero el Señor le dijo, Pedro, ¿verdad? Ninguno de los que va contigo, Pedro iba prisionero hacia Roma, le dijo, Pedro, ninguno de los que van aquí van a morir. Y él le dice al capitán, ¿verdad? Porque los iban a matar a los prisioneros. Le dice, no les hagas daño. El Señor me ha revelado, ninguno va a morir, ¿verdad? Unos salen nadando, otros salen en tablas, pero llegan finalmente a tierra. Y esos finales nos gustan. Pero, ¿qué pasa con Urías Eteo? ¿Se imagina? Alguien llegando con Urías Eteo, diciéndole, Urías, no te preocupes. Tu esposa te fue infiel, pero mírale el lado bueno, te fue con el rey. Pero Urías, lo mejor está por venir. ¿Qué siguió para Urías? La muerte. ¿Qué siguió para Juan el Bautista? La muerte. ¿Qué siguió para Pedro? La muerte. Hay cosas por las cuales nunca podremos tener explicación, pero un día el Señor nos las revelará. Amados hermanos, que podamos vivir con estas convicciones firmes de nuestra vida, sin importar cuáles sean las consecuencias,
las circunstancias que estemos viviendo, confiemos plenamente en el Señor, porque dice, ¿verdad?, que a los que nosotros somos más que vencedores, y somos más que vencedores porque lo somos en Cristo Jesús. Después de creer en Cristo, la vida ya no se trata de ti, se trata de Él. En la cruz del Calvario, la historia se trató de ti. Pero después de haber creído, la historia se trata de nuestro glorioso Jesucristo. Vivamos para Él. Y les dejo con esta imagen que está ahí en pantalla, que va a aparecer, no sé si está después de esa. Cuando comprendemos que el propósito por el cual Dios nos llamó, nos conoció, nos predestinó, nos justificó, es conformarnos a la imagen de Cristo, y vivimos para tal propósito, sin importar cuáles sean las circunstancias que enfrentemos, ya somos vencedores. Usted es vencedor no porque sea buena persona, usted es vencedor porque el Señor tuvo misericordia de usted. Y como cantamos hace un momento, ¿verdad?, ahora somos parte de ese pueblo del Señor. Vamos a orar. Padre, alabamos tu santo nombre, Señor Dios, y lo hacemos sinceramente, a pesar de que hay cosas que no podemos explicar. Aquí estamos delante de ti, Señor, agradecidos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en su momento tú revelarás a cada uno cómo estas cosas que estamos viviendo son para bien. Te pido, Señor, en este momento, que tú hables al corazón de cada uno de los presentes aquí y a los que están en sus hogares siguiendo la transmisión. Padre, si ha habido alguna duda, si están pasando por momentos, Señor, difíciles, por circunstancias adversas, te ruego, Señor, que tu palabra, que tu Espíritu, Señor, hable a su espíritu y les muestre, Señor, lo que tú estás haciendo en ellos. Y hable ahí con Dios en este momento, y quiero hacer una invitación para usted que está aquí entre nosotros y para usted que está a través de la pantalla viéndonos. El capítulo 8 inicia diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. ¿Por qué habla de ninguna condenación? Porque el pecado nos ha separado de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, de los labios del Señor Jesucristo salieron estas palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Dios no es injusto. Si Dios aplicara su justicia, todos seríamos condenados. Pero en su amor, Él entregó a su Hijo Jesucristo para pagar por tus pecados. Porque nuestro pecado nos ha condenado y nos ha separado de Dios. Pero la decisión de creer y de aceptar ese sacrificio es solamente de usted. Si el Señor ha hablado a tu vida en este momento, ¿por qué no ahí, en tu lugar? Ahí donde estás. Le abres tu corazón y le dices: Señor, perdóname. Comprendo que el sacrificio de tu Hijo fue por amor a mí. Y que no hay otra manera en que yo pueda ser salvo e ir al cielo si no es a través de Él. Hoy le abro mi corazón al Señor, te acepto como mi Salvador. Si alguien aquí en el recinto o ahí en su hogar está tomando esta decisión, ¿verdad? El Señor ve su corazón, pero me gustaría hacer una oración por usted, solamente orar en este momento. Si hay alguien que está tomando esta decisión, levante su mano, solamente para indicármelo y saber por quién orar. No le preguntaré a nadie más, es un asunto entre usted y Dios.
pero es mi responsabilidad. Yo no sé si usted es de los que llamó, de los que el Señor ya justificó, pero la decisión es solamente suya. Alguien dice, hoy le abro mi corazón a Cristo. Aquí está mi mano en señal de lo que estoy, de la decisión que estoy tomando hoy. Si no, cuando vaya a casa, ¿verdad?, hable con el Señor y tome esta decisión, no la deje pasar. Es la decisión más importante de su vida. ¿Dónde pasará usted la eternidad? Padre, te alabamos, bendito Dios. Gracias por tu palabra. Escucha, Señor, la oración de los que claman a ti. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.